Vive un café con la palabra. Bienvenidos en este día domingo 12 de julio de 2026. Reflexionemos sobre la sangre que acercó a los lejanos, acompañados de una tacita de café. La palabra de Dios sabemos que es viva y eficaz. Y en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 13 dice: Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El contraste entre la condición del hombre y la suficiencia de Cristo nos muestra este texto indicándonos que antes estábamos lejos, ahora estamos cerca. Antes separados, ahora reconciliados. Antes sin esperanza, ahora unidos a Dios por medio de Cristo. Durante la construcción del antiguo tabernáculo, existía un velo grueso que impedía el acceso al lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año con sangre expiatoria. Y eso lo vemos en el libro de Levítico en el capítulo 16. Cuando Cristo murió, ese velo, el velo del templo, fue rasgado de arriba abajo, como lo muestra Mateo 27:51, indicando que el camino hacia Dios había sido abierto. Lo que ningún hombre podía hacer por sus méritos, Cristo lo hizo mediante su sangre. Así también el pecador estaba lejos de Dios, pero el sacrificio de Cristo abrió el acceso permanente al Padre. La iglesia estaba formada por creyentes, judíos y gentiles. Durante siglos, los judíos habían considerado a los gentiles como los que estaban lejos. En el templo de Jerusalén existía incluso un muro que impedía que los gentiles pudieran entrar allá hacia el atrio, pasar el atrio exterior bajo pena de muerte. Pablo, bajo inspiración divina, toma esa realidad histórica para enseñar una verdad espiritual mucho mayor. Cristo derribó la verdadera barrera que separaba al hombre de Dios. La reconciliación con Dios es una obra exclusiva de Cristo, realizada mediante su sacrificio expiatorio. La condición del hombre antes de Cristo nos muestra en el texto: pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos. Esta palabra pero ahora en el griego marca un cambio radical producido únicamente por la gracia de Dios. No es una evolución humana, es una intervención divina. Antes lejos de Dios, lejos del pacto, lejos de la esperanza, lejos de la vida, lejos de la paz. En Efesios 2:12, el texto que estamos tratando describe esa tragedia espiritual. No era simplemente ignorancia, era enemistad contra Dios. Muchos hoy están cerca de una iglesia, pero lejos de Cristo. Pueden conocer doctrina, asistir a reuniones, mantener una moral externa, ser miembros del cuerpo ministrador, ser diáconos o incluso pastores, o estar emitiendo mensajes bíblicos, ministrando, orando, ser parte del grupo de música. Pero nada más seguir espiritualmente alejados de Dios. El mayor problema del hombre
no es social ni psicológico, es que está separado de Dios por causa del pecado. La palabra en Cristo Jesús, la expresión favorita del apóstol Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Toda bendición espiritual existe únicamente en unión con Cristo. Fuera de Él no hay bendición. No existe reconciliación fuera de Él. La palabra o la frase estabais lejos. El verbo describe separación espiritual. No habla simplemente de distancia geográfica, sino de alineación moral y espiritual. En segundo lugar, la obra perfecta de Cristo. Habéis sido hechos cercanos, dice el texto. El verbo es pasivo. El creyente no se acercó por sí mismo. Fue Dios quien lo acercó. La salvación es completamente obra divina. El sujeto verdadero de la acción es Dios. La salvación nunca comienza con el hombre, comienza con Dios y continúa con Dios y termina con Dios o se establece con Dios. El creyente fue creado por gracia, no por obras, no por religión, no por ceremonias. La reconciliación con Dios es solamente obra de Dios, obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Aquí aparece la doctrina de la reconciliación. Cristo quitó la enemistad, satisfizo la justicia divina, abrió el acceso al Padre. Toda falsa religión intenta acercarse a Dios mediante esfuerzos humanos. El Evangelio anuncia que Dios vino al hombre en Cristo Jesús. No es nuestra mano la que sostiene a Cristo, es Cristo quien sostiene al creyente. En tercer lugar, el precio definitivo de nuestra reconciliación. Dice la palabra, por la sangre de Cristo. No hay otro precio. La sangre representa la muerte sacrificial de Cristo. No es una metáfora sentimental, es la expresión objetiva realizada en la cruz. La sangre de Cristo representa su muerte sustitutoria y plenamente suficiente para satisfacer la justicia de Dios. Aquí Dios, a través de Pablo, señala el fundamento de toda redención. No fue el ejemplo moral de Jesús, sus milagros, su enseñanza, fue su muerte y resurrección. La sangre habla de sustitución, expiación, propiciación, redención, reconciliación. La justicia de Dios fue completamente satisfecha. Por eso ahora existe paz. Todo el Evangelio descansa sobre la obra consumada de Cristo en la cruz. Por eso el Señor dijo, consumado es. El creyente jamás debe perder el asombro por la cruz. Cada bendición espiritual proviene de ese sacrificio. Pero con este texto, ¿qué debemos hacer? Y con el discernimiento de lo que significa. Ahora, ¿cómo lo ponemos en práctica? En primer lugar, para el inconverso, no importa cuán lejos esté, la sangre de Cristo sigue siendo suficiente para reconciliarle con Dios. Para el creyente, vive cerca de aquel que ya te acercó, Jesús. No regreses a la vieja vida. Alguien decía que Pablo tenía una lucha para no volver a ser Saulo. Es una lucha interna de cada uno de nosotros porque sabemos que no debemos regresar a la vieja naturaleza o a la vieja vida. La vieja naturaleza ya murió, pero muchas veces en el alma quiere o tiene esa tendencia. Pero Cristo ya murió.
Cristo ya nos dio libertad del pecado. Caminemos diariamente en comunión con Dios. Y para la iglesia, la cruz elimina toda superficialidad humana. En Cristo desaparecen las barreras raciales, culturales, sociales. Todos somos uno por la misma sangre. Efesios 2:13 resume el corazón del Evangelio. Había una distancia imposible de cruzar. El pecado levantó un abismo entre Dios y el hombre, pero Dios hizo lo que parecía imposible. La sangre de Cristo tendió el puente entre el cielo y la tierra. Donde había condenación, ahora hay paz. Donde había enemistad, ahora hay reconciliación. Donde había muerte, ahora hay vida eterna. La sangre de Cristo tiene una voz más poderosa que todos los pecados del creyente. La reconciliación no es el resultado del esfuerzo humano, sino es la obra completa y suficiente de Cristo en la cruz. El creyente no se acerca a Dios por mérito propio, por fuerza humana, ni por voluntad propia. Dios lo acerca a sí mismo por medio del sacrificio perfecto de su Hijo. Si aún estás lejos de Dios, hoy el camino permanece abierto. No confíes en tus obras, tu religión o tu moralidad. Ven a Cristo con arrepentimiento y fe. La sangre derramada en la cruz sigue siendo el único fundamento sobre el cual un pecador puede ser reconciliado con un Dios santo. Quien viene a Cristo por la fe encuentra perdón, paz y una comunión eterna con el Padre. Que esta reflexión, pues, esté profundamente arraigada en nuestro corazón hoy y siempre. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima. Vive un café con la palabra, si así el Señor lo permite. Hasta pronto.